Bienvenidos, mi nombre es Diego Pérez Salazar y estamos aquí grabando otro video para nuestro canal Asesoría Académica. Por cierto, si no te has suscrito, por favor, hazlo. En este video vamos a trabajar la diferencia entre tabla de frecuencias y distribución de frecuencias, tipos de frecuencias, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia acumulada. Para empezar, vamos a analizar la naturaleza de los datos y sus diferentes características en las variables, como vimos en el video anterior, que por cierto te lo dejaré en la descripción si no lo has visto. Es muy importante entender bien las variables estadísticas que analizamos anteriormente y los niveles de medición. Para lo cual ofrecemos dos estudios diferentes, o sea, vamos a poner como ejemplos dos estudios. Se pregunta a una muestra de personas cuál es su marca de gaseosa favorita. Entonces, esto se suelen hacer bastante en las empresas, obviamente no solo de gaseosa, sino de muchas otras ventas, de mucha otra oferta en el mercado. Entonces, usted caminará por una de las calles concurridas de su ciudad y encontrará a alguien que le pregunta algo, que en este caso les va a preguntar cuál es nuestra marca de gaseosa favorita. Entonces, nosotros, bueno, esta persona obtuvo estos datos, ¿no? Se obtuvieron 80 respuestas, o sea, 80 personas nos contestaron esta encuesta. En cualquier parte, ¿no? Ya tenemos las 80. Entonces, si podemos darnos cuenta, estos datos de aquí son de tipo discretos, ¿no? Son cualidades. Las marcas de gaseosa son cualidades de la gaseosa, entonces son variables cualitativas y son de tipo discreto. Entonces, en este caso, tenemos nuestra primera prueba. En otra encuesta, sería al frente de esta encuesta, en otra persona está haciendo otra encuesta y le pregunta cuál es su estatura. Y en cambio, obtienen las mismas 80 respuestas de 80 personas y aquí tenemos las estaturas que han dado. Listo. Entonces tenemos dos tipos diferentes. Notamos la diferencia en los datos. Datos de tipo cualitativos, datos de tipo cuantitativos. Aquí son cantidades porque es la estatura, ¿no? Entonces tenemos las 80 respuestas. Ahora, estos datos se llaman datos en bruto o simplemente datos. También se les llama datos no agrupados. Están simplemente tomados. Imagínense, aquí son solo 80. Imagínense en una encuesta de votos en una elección en cualquier país de presidente, de congresistas, asambleístas, lo que sea. Entonces, ahí tendremos no 80 personas, sino tendremos 800, 8000, imagínense 8000 datos. Entonces, a partir de esos datos que tengamos, nosotros vamos a obtener ciertas tablas específicas. Vamos a ordenar de una manera entendible. Si usted demuestra algo hacia una persona, bueno, leerá, verá, pero no tendrá mayor entendimiento de lo que pasa. Igualmente acá abajo, entonces usted le muestra esto a cualquier persona y simplemente representarán cantidades que no tienen ningún tipo de encriptación, no tienen ningún tipo de orden, no tienen ningún tipo de nada, solo son cantidades, solamente son marcas en este caso. Pero si usted le va haciendo de esta forma, marcas de gaseosa, coge todas las marcas que están aquí y les va contando cuántas han salido. Entonces, aquí ya me da una tabla: Pepsi, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Orangina y una marca diferente. Y aquí tenemos las 80. Entonces, si usted le presenta de la izquierda datos no organizados, no agrupados a una persona, no los va a entender. Pero si le muestra esta tabla, obviamente de aquí también podríamos hacer un gráfico. Los gráficos haremos en videos posteriores. Entonces, si usted le muestra esto y aparte un gráfico, una persona lo va a entender a la perfección, va a decir, a ver, Coca-Cola tiene 25 de 80, Pepsi 21 de 80 y así sucesivamente. Cada uno tiene una cantidad diferente y sabríamos que el primero o el de mayor preferencia es Coca-Cola, seguido de Pepsi, seguido de Fanta, Sprite, de una cola diferente y al final Orangina. Entonces, esta tablita que hemos logrado sacar de aquí es una de las tablitas. Y lo mismo acá, miren, a partir de estos datos que tienen incluso hasta decimales, hemos sacado una tabla que dice que tiene un límite inferior y un límite superior de 1 a 15 a 1 a 26,
Entonces, quiere decir que las personas que están entre 1,15 y 1,26 en esta encuesta son 4, entre 1,26 y 1,37 son 4, entre 1,37 y 1,48 son 8, entre 1,48 y 1,59 son 24 y así sucesivamente. Entonces, aquí yo puedo decir que la mayoría de personas miden entre 1,48 y 1,59, seguido de los que miden entre 1,70 y 1,81, entre 1,59 y 1,70 y así tengo mis 80 datos. Entonces, nótese que tengo dos tablas de diferente índole, porque estas son variables de tipo discreto y estas son variables de tipo continuo y he sacado su respectiva tabla. A esta tabla de acá arriba se le llama tabla de frecuencias. Y a esta de acá se le llama distribución de frecuencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la tabla de frecuencias se hace para variables de tipo discreto y a la distribución de frecuencias se hace en intervalo para variables de tipo continuo, obviamente numéricas, y estas de acá variables de tipo cualitativo. Entonces, la variable cualitativa discreta, tabla de frecuencias, variable cuantitativa continua, distribución de frecuencias. Ahora, ustedes dirán, bueno, la de arriba es fácil de entender, ¿no? Simplemente vi Pepsi y empecé a contar. Aquí hay un Pepsi, dos Pepsi, tres Pepsi, y así sucesivamente, y obtuve 21 Pepsi. Lo mismo de Coca-Cola, ha habido 25, así. Esta tabla no es tan difícil de hacer, es bastante sencilla, en realidad es una sola. Esta tabla de acá, la de la distribución de frecuencias, ya engendra una mayor dificultad. Entonces, para esto generaré un video completo de cómo hacer una distribución de frecuencias. De hecho, el siguiente video en esta serie va a ser de cómo hacer una distribución de frecuencias. Entonces, yo voy a poner exactamente cómo logré transformar desde aquí hasta acá. Entonces, listo, entonces de datos agrupados tenemos una tabla de frecuencias para variable cualitativa y de datos no agrupados tenemos una distribución de frecuencias para una variable cuantitativa. También se puede realizar una tabla de frecuencias a variables continuas que tienen características como las que siguen. Por ejemplo, aquí me dan números enteros y aquí hay números enteros del 1 al 9. Podría yo tratar de hacerlos como intervalos, como hicimos en el caso anterior, pero podría yo también hacer de esta forma. Esto también es una tabla de frecuencias, simplemente como hay 9 números, es decir, 5, 1, 7, 8, entonces va desde el 1 hasta el 9, tengo los 9 números y voy contando como hice en el caso de las marcas de gaseosas, digo, ¿cuántos unos hay? Voy contando 1, 2, 3 y así sucesivamente. Llego a la conclusión de que hay 8 veces 1. ¿Cuántos 2 hay? 4. ¿Cuántos 3 hay? 9. ¿Cuántos 4 hay? 9 y así sucesivamente. Entonces, esto también es una tabla de frecuencias, pese a que es una variable continua y es cuantitativa. Hacer una variable cuantitativa, ustedes dirán, haremos una distribución de frecuencias. Sí hay como hacer una distribución de frecuencias, pero muchas veces también se puede hacer una tabla de frecuencias. Dependerá de lo que pida en el enunciado del problema que estemos realizando. Tipos de frecuencias. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que una variable cumple con una característica. En este caso, el número de ocasiones que un número se repite en los datos no agrupados. Entonces, aquí, ¿cuántas veces se fue repitiendo? Entonces, se fue repitiendo el 1 8 veces, el 2 4 veces, el 3 9 veces y así sucesivamente. Entonces, la frecuencia absoluta, yo suelo ponerle siempre como F, solo F. Pero en algunos autores, algunas tablas, ustedes van a encontrar no como F, sino como FI. En otros autores van a encontrar como NI. Entonces, simplemente la frecuencia absoluta representa cuántas veces se repite cada una de estas características. Entonces, no importa en realidad cómo les pongan. Yo voy a tratar siempre de ponerle como F. ¿Sí? Y si tengo algún otro libro que tiene otra frecuencia, otra nomenclatura, perdón, pues si hay otra nomenclatura, trabajaremos con esa nomenclatura, pero no importa, la nomenclatura y concepto es el mismo. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite la característica número en este caso. Entonces, tenemos la frecuencia absoluta. En este caso, esta de aquí es la frecuencia absoluta. Y esto es un intervalo, ¿no? Desde aquí hasta acá, límite inferior y límite superior.
Frecuencia relativa. La, perdón, no es frecuencia. Bueno, aquí he puesto relativa, pero en realidad vamos primero a trabajar la acumulada. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma parcial de cada frecuencia absoluta en cada fila de la tabla de frecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Yo ya tengo mi frecuencia absoluta, ya tengo la característica, su respectiva frecuencia absoluta. Ahora la frecuencia acumulada se le pone, yo le suelo trabajar siempre como FA mayúscula. Pero si usted le puso FI en el libro que está trabajando, le pusieron FI, o si le ponen FI mayúscula es frecuencia acumulada. Y si usted trabaja con la N, si decía NI, la frecuencia acumulada sería NI mayúscula. Entonces tengo eso. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? Bastante sencillo. El primer número se lo copia igual, tal cual. En este caso es 8. Después a ese 8 se le suma el de abajo. 8 más 4, 12. Se le suma el de abajo. Más 9, 21. Más 9, 30. Más 11, 41. Más 12, 53. Más 6, 59. Más 14, 73. Y más 7, 80. Yo debo cuidar que este número de acá y este número de acá siempre sean los mismos. Entonces, estos valores de aquí se conocen como el nombre de frecuencia acumulada. Ahora sí, frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la proporción de la frecuencia absoluta que tiene la frecuencia de cada fila. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada fila para la suma total de frecuencias absolutas. Es decir, yo tengo aquí mis números, mis características, tengo la frecuencia absoluta y a la frecuencia relativa yo normalmente le voy a poner como FR, pero en algunos casos también va a ser FI, ¿no? Igual que acá. Entonces, en algunos autores son así y en otros autores van a encontrar como HI. Es un poco extraño, a veces causa mucha confusión, en realidad no sé por qué no estandarizan esto. La frecuencia absoluta F, la frecuencia relativa FR y ya, no sé si problema, pero bueno, así está la cosa. Entonces, ¿cómo se hace la frecuencia relativa? La frecuencia relativa simplemente se va dividiendo cada frecuencia absoluta para el total, siempre es para el total. Sería 8 sobre 80, 4 sobre 80, 9 sobre 80, 9 sobre 80, 11 sobre 80, 12 sobre 80, 6 sobre 80, 14 sobre 80 y 7 sobre 80. Entonces, esa se llama frecuencia relativa. Simplemente al dividir, por ejemplo, 8 por 80 me sale 0,1. Quiere decir que el número 1 representa el 0,1 del total de toda esta distribución. El 4 representa el 0,05, el 9 el 0,1125, el 11 representa el 0,1375, el 12 0,15, el 6 0,075, el 14 0,175 y el 7 0,0875. La característica principal es que al sumar todos estos números siempre debe darme 1. 1 o algo aproximado, o sea, si le sale 0,998, está muy cerca al 1, tal vez se equivocó en copiar algún valor o la aproximó o algo y por eso no le sale exactamente 1. Entonces, a veces me ha pasado en clases que van los alumnos y me dicen, vea, salió 0,993, no está bien. Sí está bien, sino que por en algún lado usted le aproximó. Entonces, no se hagan los payasos con eso de que 0,9999 no es 1. Entonces, es muy cercano al 1, ¿no? Entonces, esa es la frecuencia relativa. Ahora, si le sale al sumar 0,7 o 0,5 o 0,8, obviamente ahí sí está mal, ¿no? Entonces, ahí tendría que yo ir viendo cuál es mi respectiva frecuencia relativa en donde me equivoqué al hacer algún cálculo. Frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual es el porcentaje de la frecuencia total que ocupa cada frecuencia absoluta en cada fila. Se calcula multiplicando por 100% a la frecuencia relativa. Entonces, los valores que ya habíamos sacado nosotros de frecuencia relativa en el inciso anterior, FR o FI o HI, simplemente a cada uno de estos se les va multiplicando por el 100% y se obtiene esto mismo, pero en porcentaje.
Es decir, la frecuencia relativa es el porcentaje, perdón, la relativa porcentual es el porcentaje de la frecuencia relativa. En realidad la porcentual no se utiliza mucho. Depende del autor, obviamente, ¿no? Pero no se utiliza mucho, ¿no? Le he puesto aquí para que se tome en cuenta, ¿no? Y al sumar debe dar el 100%, igual que aquí al sumar debería dar 1. Entonces esa es la relativa porcentual. Frecuencia relativa acumulada. Es la proporción de frecuencia relativa que se tiene completa en cada fila. Se obtiene de la misma forma que la frecuencia acumulada, pero el cálculo se le hace a través de la frecuencia relativa. Es decir, en todos estos incisos anteriores ya teníamos nuestra frecuencia relativa. Entonces, la relativa acumulada que yo le suelo poner FR mayúscula, en otros lados hay FI mayúscula y en otros lados hay HI mayúscula, simplemente se calcula de la misma forma que hicimos para calcular la frecuencia acumulada, es decir, este valor de aquí se copia igualito y se va sumando 0,1 más 0,05 me va a dar 0,15, más 0,1125 me va a dar 0,2625, 0,3775, 0,5125, 0,6625, 0,7375, 0,9125 y en total 1. Siempre aquí debe estar 1 y acá también 1. Entonces esa es la frecuencia relativa acumulada. Listo, hasta aquí llegamos con este video. En el siguiente video vamos a ver cómo construir una distribución de frecuencias. Si te gustó y te sirvió este video, no te olvides de dejarle su buen like, no te olvides de suscribirte al canal, comenta todo lo que te haya parecido bien o mal del video, danos nuevas ideas para más videos. No te olvides de compartir para que tus compañeros y todas las personas que requieran puedan acceder a esta información. Muchas gracias por ver nuestros videos y no te olvides que en la descripción te dejo todos los links para las conexiones con nosotros para cualquier asesoría académica que requieras. Muchas gracias.